¿Se escucha, jóvenes? Sí, doctora, buenas noches. Harry Flores. Sí, doctora. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Ariani Méndez. Mariana Justiniano. Presente, doctora. Ya, gracias. No se escuchaba de ustedes el audio, no sé qué me pasó. Vamos a avanzar de una vez ya. Doctora, se confirmó mi asistencia, disculpe, dijo que no se escuchó. Sí, estaba que no escuchaba, pero ya ahora ya escucho, no se preocupen ya, de la lista del video vamos a rescatar los asistentes. Por eso es importante que como les mando en el WhatsApp, dice, coloquen un solo apellido, un solo nombre y su grupo, ¿ya? Entonces estoy viendo aquí Choquecallata, Bautista, Maricruz, y ya no se ve el grupo por nada más en la lista. Entonces, por eso les pido un solo nombre, un solo apellido y su grupo. Todos, por favor. Para todos es eso. Registremos en el Zoom eso, ya, un solo nombre, un solo apellido y su grupo, y así voy a poder tener las listas de todos para corroborar su asistencia, ya, eso les encargo. Entonces, vamos a avanzar. Me avisan si pueden ver mi pantalla compartida. Sí se ve, doctora. Bien, como habíamos quedado entonces ayer, para hoy día continuar. Para los que no han logrado ingresar ayer o por X o Z motivo, no escribieron para ser agregados al WhatsApp, mandé el PDF y voy a volverles a mandar a los que recién están ingresando al grupo WhatsApp. Entonces tienen que revisar eso. Es básicamente una introducción y la evaluación de la materia que ayer hemos avanzado y que hemos acordado que las clases teóricas van a ser vía virtual y solamente el laboratorio sería presencial, pero que por esta y la siguiente semana vamos a avanzar vía virtual lo que es la introducción al laboratorio, pero que ya la segunda parte de hematología 2 va a ser todo presencial. ¿Está bien? Entonces, los pasos de la donación, del proceso de la donación tenemos desde la inscripción, ¿no? Que eso lo realizan en la parte administrativa del banco de sangre. Para eso hay un personal donde le va a pedir su identificación. Si ustedes han visto el video del Banco de Sangre Regional de Santa Cruz, ¿no? Ahí explica cómo es que la persona tiene que apersonarse, hacerse presente con su documento de identidad. Sin carnet de identidad no le van a atender. Después tenemos que el mismo donante puede autoexcluirse. ¿Qué significa eso? Eso es un paso importante, que la persona puede en cualquier momento durante todo este proceso de la selección del donante, puede decidir ya no donar. No se tiene que sentir obligado a que porque ya
puso sus datos o ya estuvo llenando el formulario, resulta que ya está obligado a donar. No, más bien puede él analizar en algún momento y decidir que no es conveniente donar su sangre porque resulta que es una persona de riesgo o quizás ocultó alguna información. Entonces, en la selección del donante está el llenado del formulario, ¿no? Que generalmente se lo hace este llenado no solo la persona o el donante, sino con la ayuda de un personal, ya sea médico o alguien del banco de sangre, que va a poder ir revisando que se entiendan las preguntas que están en el formulario, porque se hacen preguntas de salud, del estado de salud del donante, y a veces son personas que no necesariamente saben, ¿no?, los términos que se utilizan, o por ejemplo le mencionan Chagas y ni siquiera sabe de qué trata el Chagas. Entonces le preguntan si conoce la vinchuca. Entonces es una forma de que el donante sí esté comprendiendo bien la información que le está pidiendo el banco de sangre. Se hace un examen físico, ¿no?, que se mide peso, talla, presión arterial, porque hay que verificar si está dentro de lo que se requiere para poder donar. Exámenes de laboratorio, básicamente, primero es descartar que haya algún tipo de anemia en el donante, no puede donar si tiene anemia. Actualmente ya varios bancos de sangre ya utilizan el contador hematológico para hacer un hemograma completo, ¿no?, en equipo. Algo que es importante también es después de que ya se extrajo la sangre, antes de que haya la extracción de sangre, es que la persona esté bien hidratada, ¿no? Que cuidado que vaya deshidratado y eso no nos va a ayudar en la extracción de sangre. Después tenemos la extracción de la sangre, que es extraer en una bolsa, que vamos a ver enseguida imágenes. El refrigerio, que precisamente como se ha obtenido un volumen de sangre, es importante volverlo a hidratar ofreciéndole algo bebible y quizás incluso algo para comestible, como puede ser una galleta, algún sándwich. Y también muy importante del personal de banco de sangre, si a ustedes les tocara hacer prácticas o les tocara trabajar en un banco de sangre, qué importante es que haya el buen trato en todos estos procesos al donante. Porque si el donante se va molesto, incómodo por el maltrato, seguramente no va a querer volver, ¿verdad? Entonces la idea es que la persona tenga una buena experiencia de todo este proceso. Entonces, dentro de la selección del donante, el primer paso de esta cadena de procesos en este servicio de banco de sangre es la selección del donante, ¿no? Y sus propósitos es asegurar que el donante sea de buena salud por dos razones. Uno, para proteger al mismo receptor al que va a recibir la sangre, que va a ser donada, para evitar efectos adversos, enfermedades infecciosas o que tenga algún tipo de alergia por causa de que en la sangre del donante había algún medicamento, ¿no? Entonces, las drogas o transmisión de enfermedades es lo que queremos evitar. Y proteger al donante voluntario de algún riesgo de su estado de salud. Por ejemplo, si el mismo donante ya viene con una ligera anemia, con extraerle sangre le podemos llevar a anemia mucho más agravada. Entonces, lo ideal es primero evaluar su estado de buena salud del mismo donante. Hay que tomar en cuenta otras consideraciones, ¿no? Como ser que la información adquirida a través del cuestionario o el formulario que se llena, ¿no?, que sea información real, verdadera, correcta. El examen médico del donante también es importante, el chequeo médico que le hacen, medir su presión arterial, que no esté alterado, que no tenga, quizás hay personas que, por ejemplo, vienen ya con una alergia o con algún proceso y entonces hay que detectarlo eso. No se puede sacar sangre a una persona que está con algún proceso alérgico. La autoexclusión ya habíamos indicado, ¿no?, que la persona puede autoexcluirse en el momento que lo requiera, que considere importante. Incluso si ya le han sacado la bolsa de sangre, puede indicar que prefiere que su sangre no sea utilizada.
Y entonces por eso es importante darle esa información cuando está con el médico, eso se tiene que explicar. Entonces, en la inscripción le van a pedir todos sus datos personales, nombre, apellidos, y eso es con el uso del carnet de identidad. No es nada más a base de información verbal, sino con un documento de identidad. Dirección particular y teléfono, edad y fecha de nacimiento, sexo, si es varón o mujer, raza, más que nada es de dónde es su procedencia, y fecha y hora de la donación. Entonces ahí estamos viendo cómo están en ventanilla, registrándose con su documento de identidad, están llenando sus datos. Hay bancos de sangre que ya trabajan todo electrónico, todo meten a un sistema, computadora. La autoexclusión, cuáles podrían ser las causas de que tenga riesgo de tener VIH, no porque haya tenido relaciones promiscuas o relaciones con una persona que no conoce bien, relaciones homosexuales con hombres o entre hombres, mejor dicho, o acerca de pruebas que se han realizado al donante y quizás él está todavía a la espera de esos resultados, no sabe si sus análisis en algún otro lugar que se ha hecho y no sabe qué resultados van a tener. Advertir al donante sobre posibles reacciones también puede ser otra causa, de que se le dice, usted una vez que sale de la donación, una vez que done, no puede trabajar con maquinaria pesada, no puede estar trabajando en edificios, en las alturas, cosas así, porque eso podría usted tener algún tipo de desmayo y puede llegar a tener problemas. Entonces esa persona quizás en ese momento no es conveniente que done, ¿no? Porque quizás tiene esas actividades. Y también qué cuidados deben seguirse después de que le han hecho la flebotomía, que es la extracción de sangre en el brazo. También es muy importante aclararle que esta situación de la autoexclusión es totalmente con privacidad, que no se va a avisar ni a los familiares ni a otras personas que esta persona al final no hizo la donación, porque también eso puede hacer que el presionado, ¿no? Porque el familiar está esperando que done, y resulta que no dona y al familiar se le informa y el por qué o alguna cosa así, no se tiene que avisar, ¿no? Sino que simplemente ya el banco de sangre sabe qué estrategias tomar para que el familiar sepa que no ha donado, pero que no sea porque quizás está con VIH o porque quizás es promiscuo, no. Eso no se le puede dar esa información a otras personas. Entonces, toda esta información hay que informar bien al donante, que sepa todo lo que se va a proceder, todos los procedimientos que se van a hacer, sus riesgos, ¿no? Que a veces la persona puede querer desmayarse, pero que en realidad va a haber un médico que va a estar atento a todo lo que es su estado de bienestar del donante. Acerca de qué pruebas se le van a realizar a su sangre, ¿no? No puede uno hacerle pruebas de análisis y que la persona no sepa cuáles son. Cuidados consecutivos a la flebotomía. En el cuestionario o preguntas que se le hacen en la entrevista, llenando el formulario, hay que verificar el médico, mientras están haciendo el llenado de ese formulario, verificar que está en un estado de buena salud. Tuve la experiencia, por ejemplo, de trabajar en unidad transfusional del hospital japonés en mis inicios de profesional y resulta que habían personas que venían con sus piercing, sus tatuajes o venían con ropa negra oscura, ¿no? Ustedes ya más o menos conocen ese tipo de personas que tienen esos gustos, pero que venían y se quejaban conmigo porque yo trabajaba en la unidad transfusional y me decían, no nos dejan donar sangre y es porque nos ven así. Entonces, lo que pasa es que la parte médica ahí, ¿no? Les hacen preguntas, por ejemplo, ¿cuándo se hizo ese piercing? ¿Cuándo se hizo ese tatuaje? Y si la persona tiene dudas o no da respuestas claras, entonces puede estar mintiendo y por eso es que a veces el personal médico no toma sus recaudos y no puede nomás así a la primera
con la duda de que esté mintiendo a la persona, tomarle la muestra de sangre, porque va a poner en riesgo a quienes van a recibir la sangre. ¿Qué actividades o ocupaciones de riesgo tiene esa persona? Esto también sale en la entrevista. Y los antecedentes de la donación, ¿no? Si ha donado antes, si ha recibido sangre anteriormente, quizás incluso ha tenido una cirugía y le han hecho transfusiones, eso también tiene un tiempo que no va a poder donar. En el examen físico, el aspecto general es muy importante. Por ejemplo, si lo ve a la persona muy delgada, por más que sea más de 50 kilogramos, esa persona está en observación por la parte médica porque puede ser que esa persona haya bajado de repente de peso recientemente y entonces hay que verificar cuál es la causa, ¿no? O si está con ojeras o está con una apariencia de mal estado de salud, todo eso tiene que verificar en la parte médica. El peso ideal es mayor a 50 kilogramos. Lesiones de la piel, hay que verificar, porque si por ejemplo tiene quemaduras, cicatrices en la zona que se hace la punción, lamentablemente no es difícil para el personal no lograr obtener un buen flujo de sangre, colocar una aguja bien gruesa. Entonces por eso hay que tener mucho detalle también en esa parte, ¿no? De lo que es los brazos. La temperatura, 35-37 grados centígrados. Debes no tener ni hipotermia ni hipertermia, ¿no? No tener fiebre. Principalmente no tener fiebre, porque si la persona está con fiebre, es un signo de inflamación, de infección. Pulso normal y presión arterial normal, ¿no? Que se le mide todo eso. Incluso verificar la frecuencia respiratoria, que no esté con frecuencia alterada. Aquí, por ejemplo, le está midiendo la presión. Uno de los análisis que se realizan es el grupo sanguíneo, el celular, que es con la determinación de antígenos en la membrana de los glóbulos rojos. Entonces, para saber si el paciente qué tipo de sangre tiene. Porque ya había indicado anterior clase de que a veces también se excluye a una persona porque ya en banco de sangre ya tienen mucho de grupo A y sin embargo la población que necesita sangre no es tanto el grupo A, sino grupo O. Entonces, si ya tenemos demasiado en el almacenamiento, no podemos seguir sacando más de ese grupo sanguíneo, porque al final se va a descartar las unidades, no se van a utilizar, y es un gasto innecesario. La hemoglobina hematocrito para verificar que no tenga anemia. Antes se utilizaban estos métodos y hasta la actualidad, ¿no? Cuando uno va a lugares alejados a buscar donantes, no se va a llevar su contador hematológico para determinar si tiene o no tiene anemia el paciente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar estos métodos que son mucho más antiguos y más cualitativos, ¿no? Que determinan si tiene la persona anemia o no, que es con solución de sulfato de cobre. En una probeta se coloca una gota de sangre y se ve si la sangre queda suspendida o queda en el fondo. Dependiendo si es anémico el paciente, va a tener un nivel donde va a quedar esa gota de sangre. El otro método que también requiere de un equipo para medir la hemoglobina es la cianomethemoglobina, ¿no? Que es un método para medir la cantidad o concentración de hemoglobina en la sangre. Pero en la actualidad, como les decía ya, todos están más actualizados y están utilizando contadores hematológicos haciendo un hemograma completo. El grupo sanguíneo define si hay antígenos en los glóbulos rojos o si hay anticuerpos en el suero del paciente o en el plasma. Entonces, por eso es importante que se determine qué grupo sanguíneo es el paciente, porque dependiendo si vamos a utilizar sus glóbulos rojos para una persona que requiere los eritrocitos, necesitamos saber qué antígenos tienen en sus glóbulos rojos. Y si vamos a utilizar su plasma para transfusión, vamos a necesitar saber qué anticuerpos tiene. Entonces, para eso es que se hace este tipaje del tipo de sangre y así saber qué antígenos y qué anticuerpos tiene. Entonces, se hace un tipaje celular usando las células, que esto lo vamos a hacer en laboratorio, ¿no? En la primera práctica presencial, que sería el 19 de abril. Entonces, esto va a ser utilizando antisueros comerciales de reactivos
Que ojo, hay que verificar el estado de nuestros reactivos, que estén atemperados, todas las condiciones de una reacción inmunológica, ¿no? Que ustedes han visto eso en inmunología. Entonces, las condiciones de tiempo que hay que darle a la reacción, ver que si hubo reacción, que es este proceso de aglutinación, y que no, si no hay reacción, es que los eritrocitos quedan libres. Todo eso lo vamos a ver en la clase de grupo sanguíneo. Los niveles de hemoglobina que se consideran como límite de 12.5 para arriba es conveniente que done una mujer y de 13.5 que es conveniente que done el varón. Si hacemos una medición de hematocrito, mayor a 38 en la mujer y mayor a 41 en el hombre. En el caso de donación autóloga, acuérdense que era cuando el donante dona su sangre y él mismo recibe cuando es una cirugía programada. Entonces, en ese caso, se puede considerar valores un poco más bajos, ¿no? Entonces, tenemos ahí 11 gramos de cilitro y hematocrito de 33. ¿Cuáles serían las causas para que la persona no pueda donar transitoriamente o temporalmente? Si en el aspecto general se observa que tiene síntomas de signos de enfermedad, también puede ser una causa para indicarle de que vuelva nomás cuando esté en mejores situación de salud. Y cuando hay pérdida inexplicable mayor o igual a 4.5 kilogramos recientemente, también es importante, ¿no? Si lo vemos muy delgado y preguntarle cuánto ha estado pesando en el último tiempo y verificar si es que no ha perdido de forma que no se conoce peso. Los piercings que decíamos, las acupunturas, las perforaciones que reciben o incluso los tatuajes, son situaciones donde el material que han utilizado probablemente no sea estéril y entonces se haya perforado, se haya utilizado agujas que no sean libres de contaminación, que quizás sean utilizadas de otra persona y en esta otra persona también. Entonces, por eso es que de preferencia se espera un año por lo menos para que recién pueda donar. Los síntomas de alergia hasta que esté asintomático, no tenga síntomas de alergia. Alergia a drogas también un año después de la exposición. Es decir, si tuvo algún tipo de alergia a algún medicamento, hay que aguardar un año. Seguimos con causas de exclusión temporal. Están las anemias también, si la persona tiene anemia, hasta que se determine la causa y haga tratamiento, recupere de la anemia, tenga niveles óptimos de hematocrito hemoglobina, entonces recién puede donar. Ahora, si es una enfermedad genética, obviamente esa persona no va a poder donar y eso es de forma eh, el resto de su vida, ¿no? No puede ser simplemente temporal, porque por más que le den transfusiones, lo que fuera, ya esa persona no puede donar sangre. Enfermedades respiratorias como ser el asma, gripe, tuberculosis, dependiendo del caso, si está durante la crisis asmática o hasta eliminar los síntomas si es una gripe, o 2 años después de curado el proceso de tuberculosis. La donación de sangre, en el caso de los varones, pues está con menos, o como es, con menos, se puede decir que es más frecuente y en las mujeres con menos frecuencia. ¿Por qué? Porque debe haber un lapso entre donación y donación de 3 meses para los hombres y para las mujeres de 4 meses. La transfusión de sangre incluye componentes celulares y plasmáticos. Si la persona recibió sangre, ya sea eritrocitos o plasma, un año por lo menos no es conveniente que reciba, o perdón, done su sangre. Enfermedades infecciosas como ser procesos infecciosos de meningitis, amigdalitis, porunculosis, hasta que se recupere completamente, no debería tampoco donar. Enfermedades, aunque no se tenga el diagnóstico completo, pero que se sospeche de que tiene algún tipo de enfermedad, tampoco debería donar hasta que no se conozca qué problema tiene. Las enfermedades infecciosas como ser
pacientes con malaria. Si no tiene diagnóstico de que tiene malaria, pero ha ido a una zona endémica, hasta los 30 días, ¿no? Y si no se comprueba o ha recibido un tratamiento preventivo, no puede donar. Tratamiento preventivo de la malaria, hasta 24 horas. La preparación para ya hacer la punción, una vez que ya se descartó todo lo anterior, llenó su formulario, pasó la selección, todo, entonces ya está aceptado como donante. Se debe hacer limpieza en el sitio de la venopunción, donde se va a colocar la aguja de la bolsa de sangre. Una vez preparada la piel, no debe ser nuevamente tocada y aplicar un torniquete y realizar la venipuntura. Es decir, hay que hacer una buena asepsia de la zona donde vamos a colocar la aguja. Y como ven, ahí está aplicándose un torniquete, se está colocando solución yodada y todo esto siempre en condiciones de mucha asepsia, ¿no? Abrir luego de que ya ingresó la aguja, vemos en la imagen de aquí abajo, ya está la aguja insertada, ya está la tubuladura en la bolsa, ¿no? Que esto viene así ya de fábrica. Y entonces aquí tenemos un tránsito de la sangre hacia la bolsa, donde en la tubuladura tenemos un cierre que se rompe apretándolo para que pase la sangre. Entonces, cuando ya se abre ese pasaje, ya la sangre empieza a fluir hacia la bolsa y entonces ya podemos observar cómo la sangre empieza a llenarse. De preferencia, en la actualidad se utilizan estos balanzas, como se ve acá, que además de pesar la bolsa de sangre, también está en movimiento para que se mezcle el anticoagulante que lleva la sangre, la bolsa, y entonces se va mezclando con la sangre. Hacer que el donante abra y cierre la mano lentamente. A veces se le da una pelotita también suave para que apriete y cierre y abra la mano. Y mantener al donante bajo observación. No puede usted agarrar y dejarlo con la bolsa e irse a hacer otras actividades. Tiene que haber alguien que permanentemente esté vigilando esa salida de la sangre, que todo esté correctamente sucediendo, aconteciendo sin que haya problemas, por ejemplo, de que de repente la sangre deja de fluir y pasa largo tiempo y recién viene alguien a revisar. No, tiene que estar en constante vigilancia. La agitación debe ser manual. Cuando no tenemos estas balanzas automáticas con movimiento, también puede haber un operador que está en movimiento realizando esa mezcla de anticoagulante y sangre. La extracción no debe durar más de 15 minutos. Fíjense que es un tiempo corto, ¿no? No puede durar más de ese tiempo. Controlar el volumen de sangre que se está extrayendo. Y un mililitro de sangre pesa aproximadamente 1.053 gramos. Una cantidad de entre 405 y 495 ml sería lo que se extrae y que debería en la balanza pesar entre 429 y 525 gramos, más el peso del recipiente, la bolsa y el anticoagulante. Eso es lo que aproximadamente tendría que pesarse. Esto una vez lleno, ¿no? Con el contenido de sangre. El pinzar la tubuladura cerca a la zona de la punción, donde hemos realizado el pinchazo con la aguja, y de esa manera evitamos que siga saliendo sangre hacia la bolsa. Se desinfla el manguito, retirar el torniquete y extraer la aguja colocando la gasa, ejerciendo presión para que no pierda sangre, ¿no? Porque a veces los donantes se desvanecen, se desmayan, solo por el hecho de que ven su sangre salir de su vena. Entonces es importante hacer una buena presión una vez que colocamos la gasa para que no vea su sangre fluir fuera de su cuerpo. Descartar la aguja en un recipiente de biopeligros una vez que se corta desde la bolsa esa aguja. Y es importante el tiempo que tiene que presionar el donante sobre su
lugar de punción. Escurrir la tubuladura, toda esa manguerilla que salía por donde salía la sangre, hay que escurrirla pasándola hacia la bolsa para que se mezcle con el anticoagulante y vuelva otra vez a mezclarse con el anticoagulante y otra vez vuelve hacia atrás y así varias veces para que se mezcle bien con el anticoagulante, porque lo que está en la tubuladura no ha llegado a tomar contacto con el anticoagulante. Invertir la bolsa varias veces para mezclar bien, permitir que la tubuladura se vuelva a llenar con el sangre anticoagulada y repetir el procedimiento una segunda vez. Sellar la tubuladura en segmentos. ¿Qué quiere decir eso? Esa tubuladura que salía o por donde ingresaba la sangre, entonces se corta en segmentos con un artefacto que lo que hace es ir sellando por porciones, por segmentos, y de esa manera esos segmentos nos sirven para hacer análisis también. Volver a inspeccionar el recipiente para detectar defectos. Eso también es muy importante. A veces las bolsas vienen con defectos, dañadas. Almacenar la sangre a temperatura apropiada entre 2 y 6 grados centígrados, es decir, refrigerado. Si se van a obtener plaquetas, sería entre 20 y 24 grados centígrados. Y las plaquetas deben obtenerse dentro de las 8 horas de colección de la sangre. Pasado ese tiempo ya no es útil para separar plaquetas o concentrar plaquetas. Aquí vemos un ambiente donde hay varios donantes, hay un personal que está constantemente vigilando y haciendo los procedimientos a cada uno. Esto es lo que es la venopunción. Ya en el momento que ya está saliendo la sangre y pues, que abre y cierre la mano para ayudar a la salida de la sangre. Y así, una vez que ya le extrajo la aguja, ya le sacó, entonces que le haga una presión en lo que colocó el apósito, ¿no? En su herida o en la punción. Aplicar presión firme sobre el sitio de venipuntura y aplicar apósito solo cuando deje de sangrar. De mantenerlo reclinado en la cama o sillón durante unos minutos bajo estrecha observación personal. Al donante hay que informarle que no debe sentarse, ¿no? Hasta que no se sienta satisfactorio. Incluso si ya se sentó y se siente mareado, hay que volverlo a recostar. Mantener en observación en el área de refrigerio, donde le damos un refresco, algo líquido, algo sólido quizás también, ¿no? Y seguir bajo observación. Brindarle todas las instrucciones de los cuidados post-flebotomía, brindarle las comidas y bebidas ligeras antes de que se retire del banco de sangre. No retirarse sin el consentimiento de un miembro del personal del banco de sangre. Orientarle a beber más líquido de lo habitual en las siguientes 4 horas para reponer líquidos y evitar el consumo de alcohol. No fumar durante 30 minutos por lo menos, y si hay sangramiento en el sitio de la venopunción o flebotomía, elevar el brazo y comprimir. Ante cualquier situación, también si esto ocurre fuera del banco de sangre, puede volver hacia la atención médica. Si tienen mareos, vértigos, acostarse y sentarse con la cabeza entre las rodillas. Eso ayuda a que la sangre fluya hacia la cabeza y evitemos un desmayo. Si persisten estos síntomas, acudir al médico. Reanudar las actividades normales si no hay síntomas. No efectuar actividades de riesgo como hacer trabajo en altura, es lo que decíamos, ¿no? Pintar o limpiar ventanas quizás en edificios, operar maquinarias pesadas, también eso puede llegar la persona a desmayarse y que haya un accidente más grave. Agradecer al donante por su importante contribución, alentarlo a repetir la donación en un intervalo apropiado, informarle que cada qué tiempo puede volver a donar, anotar en el registro del donante las reacciones adversas, ¿no? Si hubo algún tipo de reacción, por ejemplo, que si se quiso desmayar, si no se pudo puncionar fácilmente a la vena, si tuvo un hematoma, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas reacciones adversas que vemos acá, que es querer desvanecerse, desmayos, ¿no? Náuseas y vómitos, espasmos o contracciones musculares. Incluso hay personas que hasta
creen que les está viniendo como convulsiones y es simplemente a veces algo psicológico, ¿no? Entonces, o convulsiones mismas, verdaderas, también puede ser en algún caso. Trastornos cardiovasculares, que siente que tiene taquicardia, que su corazón se le está acelerando, todo eso es signo de que esa persona está teniendo una reacción a la donación. Y entonces hay que atenderlo inmediatamente por la parte médica. Por eso constantemente hay un médico ahí cercano al proceso de la donación. Donar sangre es el regalo más importante de nuestra vida porque ayudamos a salvar vidas o a mejorar su calidad de algunas personas que, por ejemplo, tienen cáncer o tienen algún tipo de problema en su sangre. ¿Preguntas de este tema? Doctora, buenas noches. ¿Qué tipo de anticoagulante llevan las bolsas que almacenan la sangre? Citrato. Citrato de sodio por lo general se utiliza en las bolsas de sangre. No se utiliza EDTA, que utilizamos para la medición de un contador hematológico, ¿no es cierto? Un hemograma o contador de células. Tampoco se utiliza heparina, sino citrato. ¿Por qué las plaquetas tendrían que separarse dentro de las 8 horas que se adquirió la sangre? Porque las plaquetas en el tiempo tienden a agregarse de forma natural. Entonces, ese proceso de agregación impide ya después poder rescatarlas y poder utilizarlas, ¿no? Para lo que es el proceso de pacientes que necesitan que las plaquetas estén habilitadas para que puedan cerrar heridas, para que puedan funcionar. Entonces, su funcionalidad se ve afectada en el tiempo. Y en cuestión de la temperatura también, doctora, ¿por qué varía tanto? Temperatura Por ejemplo, cuando usted dijo que era sangre, creo que era de 2 a 6 grados centígrados. sí, lo que pasa es que la temperatura, también el frío, hace que las plaquetas se agreguen más rápidamente, se coagule más rápido. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? Sí, doctora, buenas noches. Lo que está, Sí, dígame. lo que está habitual en Santa Cruz como el dengue hemorrágico es considerado una causa de exclusión transitoria y de ser así, ¿qué tiempo debe esperar el paciente para la siguiente flebotomía luego de su recuperación? ¿Cuál era la causa? No le escuché bien esa parte. Le decía que el dengue hemorrágico, al ser, es Ah, considerado una causa de exclusión transitoria. claro que sí. Cualquier infección, por eso les decía, el hecho de que el paciente ya tenga decaimiento, dolores, síntomas de cualquier tipo de enfermedad, ya le impide donar. Peor si tiene fiebre, ¿no? Peor. Entonces, un signo de infección es la fiebre. Por lo tanto, sí o sí se excluye a la persona. Que estamos con un problema de la tarjeta de crédito y el pago, entonces por este lapso de tiempo que ha sido prolongado nomás, que no hemos tenido el uso del Zoom, por eso es que ahora estamos con la forma gratuita usándolo, pero tras que logre esto ya no va a suceder este inconveniente. Bien. ¿Alguien más tenía preguntas? Yo, doctora Mariana. Dígame, Mariana. Doctora, ¿cuánto tiempo puede estar sin refrigeración la sangre entera que se fue extraída? Cuando, por ejemplo, se hacen estas campañas de donación, se asiste con refrigeración y todo eso, ¿no? Entonces, no. Para empezar, se utilizan unas conservadoras donde se obtienen hielo seco y demás para mantener los componentes refrigerados. No se puede dejar la sangre a temperatura ambiente porque la proliferación de microbios o agentes infecciosos es rápida en ambientes calientes. Entonces es inmediato el proceso de refrigeración. Es más, lo conveniente es que donde está donando sangre el paciente
sea una zona que no haya calor, ¿no? Es decir, una zona temperada. O sea que la refrigeración es inmediata, doctora. Sí, sí. Ok, Aunque no se haga separación de componentes ni nada de eso, ya tiene que estar refrigerado. ok, doctora, gracias. De nada. Entonces aquí vamos a ver los hemocomponentes, que sería precisamente, y los hemoderivados, las partes que podemos obtener separando la sangre, ¿no? A partir de una sangre de bolsa obtenida a partir del donante, sangre total, que se conoce así, en los inicios, ¿qué sucedía? Las primeras veces se donaba sangre a una persona que lo requería y se realizaba de forma entera, completa la sangre. Ahora ya sabemos la gran utilidad que tienen estos componentes, separándolos, que tienen mejor utilidad, ¿no? Y desde el punto de vista económico y de uso también clínico, entonces se separan los componentes de la sangre. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Bien. Entonces, aquí están los componentes de la sangre que por un lado están en la parte inferior según su peso, quedan los eritrocitos, glóbulos rojos. En la capa intermedia pueden quedar atrapados ahí por solo decantación, que van descendiendo según su peso. En la capa intermedia se quedarían las plaquetas con los leucocitos y una capa superior, que sería el plasma, donde están los factores de coagulación, las proteínas de coagulación. Y entonces tenemos una parte que se puede separar desde el plasma fresco congelado, que se llama crioprecipitado, que es la parte que se mantiene congelada al descongelar el plasma fresco congelado. Eso vamos a ver el procedimiento, cómo se obtiene este crío precipitado, que es rico, que tiene bastante de factores de coagulación todavía habilitados para poder ejercer lo que es el proceso de la coagulación. Todos estos que son hemocomponentes. Son componentes de la sangre que se separan por efectos de centrifugación o decantación que vayan cayendo por su peso y que se van pasando a través de filtros y demás que vamos a ver en varios procedimientos enseguida. Los hemoderivados, en cambio, fíjense que no son todos estos componentes, sino que el plasma fresco congelado va a la industria a procesos de separación por tipo procesos de destilación con alcoholes especiales que se separan parte proteica del plasma. Tenemos la albúmina, tenemos factores de coagulación como ser el factor 8 para personas que tienen deficiencia de este factor, que hay personas que nacen con este problema, o inmunoglobulinas, ¿no? Se pueden también obtener inmunoglobulinas para lo que es deficiencias de producción de inmunoglobulinas en personas que tienen este tipo de inmunodeficiencia. Entonces, aclarando qué son los hemocomponentes y cuáles son los hemoderivados, vemos acá como a partir de la bolsa de sangre, ¿no? Esta bolsa es la bolsa inicial donde se extrajo a través de una aguja, se extrajo la sangre. Estas bolsas vienen conectadas a varias otras bolsas. Puede haber bolsas dobles que tienen dos bolsas nada más conectados por una tubuladura, todo totalmente sellado. Pueden haber bolsas triples, pueden haber bolsas cuádruples o incluso algún caso de bolsas quíntuples, ¿no? Hasta 5. Entonces, dependiendo de la cantidad de hemocomponentes que voy a separar, voy a tener que utilizar una bolsa que viene con estas bolsas satélite, bolsas aledañas, que están conectadas a través de estas tubuladuras. Todo con cierre hermético. No puede haber ingreso de aire ni salida del contenido que está en cada bolsa. Entonces, en una primera separación, por su peso, puedo obtener glóbulos rojos y el resto del sobrenadante lo puedo trasladar a otra bolsa satélite que sería el plasma.
Pero si quiero obtener plaquetas, dependiendo de la velocidad que utilice para centrifugar esta bolsa, para separarlo, en el plasma pueden quedar suspendidas las plaquetas y de esa forma obtengo un plasma que tiene más contenido de plaquetas, que no se van a quedar junto a los eritrocitos, sino que van a quedar suspendidas y van a pasar a esta otra bolsa. Y esta otra bolsa la vuelvo a centrifugar a mayor velocidad y entonces van a quedar abajo concentrado de plaquetas y va a pasar al otro lado el plasma, ¿sí? Entonces, este plasma que está fresco, congelado, porque se lo va a congelar inmediatamente, una vez que se lo descongela a temperatura fría en un refrigerador, puedo separar estos pequeños que aparentemente parecen cristales, ¿no? Que no se descongela en temperatura fría, y eso otra vez centrifugando puedo obtener crioprecipitado y el plasma ya se me va a la otra bolsa. Entonces, hasta acá tenemos 4 hemocomponentes. Se va el plasma y quedamos con el crioprecipitado y vamos a obtener un plasma ya con cierta deficiencia de factores de coagulación. Lo que más tiene esto es albúmina, inmunoglobulinas. Y entonces separamos las bolsas una de la otra a través de cortes, pero siempre con cierre hermético. No puedo yo cortar y luego recién amarrar y demás, no. Tiene que ser con un sellado térmico, ¿no? Con calor para que estas tubuladuras no queden expuestas al aire, que no ingrese aire a ninguna de estas bolsas. Los componentes sanguíneos pueden obtenerse mediante dos formas. Por una sangre obtenida de forma convencional a través de una donación con una aguja y esta bolsa, ¿no? O a través de un equipo de aféresis, donde es una máquina tipo los que utilizan los pacientes de diálisis, donde su sangre sale, pasa por una serie de procesos de separación, donde la sangre va a retornar al donante todo aquello que no necesitamos separar u obtener, porque puede haber equipos de aféresis para solo obtener eritrocitos, otros equipos de aféresis solo para obtener plasma, que es lo que se ha utilizado en esta época del COVID, ¿no? Plasmaféresis. También hay plaquetoféresis para solo obtener plaquetas. Entonces, según lo que queremos obtener, el equipo está especializado para obtener ese componente y que el resto de sus componentes sanguíneos vuelvan al donante, ¿sí? Entonces, de esa manera, no necesitamos que el donante tenga que ser extraído todo su contenido de sangre completa, sino solamente el componente que se requiere. Entonces, esta es forma convencional y esto sería en forma de un equipo de aféresis. Y muchas veces el contenido de lo que se ha extraído se repone con soluciones cristaloides, ¿no? Líquido. La donación por aféresis se clasifica atendiendo qué componentes sanguíneos se está obteniendo. Eritroaféresis, solo glóbulos rojos. Plaquetaféresis, se separan y se obtienen solo plaquetas. Plasmaféresis, para obtener plasma. Y también puede ser en algún caso que se haga una aféresis para multicomponente, donde se precisen varios componentes extraer de la sangre del donante. Las ventajas de la aféresis es que permite extraer una mayor cantidad de lo que se está buscando obtener. En este caso, por ejemplo, podemos poner que voy a hacer obtención de plaquetas. Voy a obtener de un solo donante el equivalente a 4 o 5 donantes, porque se obtiene mayor cantidad de plaquetas. Entonces, en una sola donación se consigue un mayor aporte de ese elemento de la sangre y en el caso de las plaquetas, ¿no? Es suficiente con extraer de un solo donante y así no necesitamos recurrir a varios donantes, porque cuando obtenemos por el método convencional, necesito hacer una mezcla de varios donantes de sus plaquetas, porque se obtiene muy poca cantidad de plaquetas de cada bolsa de sangre que se ha donado vía convencional. Entonces,
Por eso es más conveniente la aféresis por ese sentido de que al final el que va a recibir la sangre va a ser expuesto solamente a los antígenos de un solo donante. En cambio, en este otro caso, en la forma convencional, va a haber 5 o 6 donantes que sus plaquetas se van a unir en una bolsa y entonces, ¿qué va a suceder? Que se va a exponer a los antígenos que están presentes en esos 5 o 6 donantes. Entonces, hay un mayor riesgo de respuesta inmunológica hacia ese tipo de sangre mezclada. Mayor calidad en el componente extraído tiene menos impurezas a través del uso del equipo de aféresis. El donante puede acudir con más frecuencia, ¿no?, a donar, porque también la reposición es más, se puede considerar que es rápida, entonces puede volver a donar porque solamente se le va a extraer ese componente. Tarda menos de una semana en recuperarse de su estado y la donación tradicional solo se puede realizar como mínimo cada 2 meses, ¿no? Entonces es más complicado por la vía convencional. Más seguridad para el receptor porque no recibe tanto tipo de antígenos, ¿no? No hay una respuesta inmunológica a tantos antígenos expuestos. Entonces disminuye el riesgo de que conlleva los antígenos a los que se expone el receptor de los diferentes donantes. La separación por la vía convencional también se lo puede hacer con simple sedimentación, porque la sangre va sedimentando, va bajando las células sanguíneas al fondo de la bolsa. Entonces podemos hacer una separación con solo colocar la bolsa en forma vertical y que los eritrocitos van a quedar en el fondo, se va a quedar la capa intermedia de leucocitos y plaquetas y en la parte superior el plasma. ¿Todo por qué? Porque hay una diferencia de peso, en realidad de densidad de cada componente. Entonces aquí vemos las diferentes densidades de cada célula y el plasma que tiene menor densidad queda arriba. Estos principios de obtención de los componentes se toma en cuenta entonces que para separarlos de forma más rápida y no esperar simplemente que decante o que bajen las células, entonces puedo utilizar la centrífuga, así como utilizamos los tubos de sangre y los separamos en una centrífuga, en una macrocentrífuga. En este caso, esta es una macrocentrífuga mucho más grande todavía porque entra una bolsa de sangre en cada uno de estos pocillos o recipientes. Colocamos la bolsa con sus bolsas satélites de cada uno y vamos a equilibrar como cuando hacemos con los tubos para evitar que haya desbalance, ¿no? Para que no se nos descalibre la velocidad de centrifugación y demás. Entonces, se utilizan porciones de pedazos de goma, algo que pese, y lo agregamos a donde le haga falta, porque recordemos que no vamos a obtener exactamente el mismo volumen, el mismo peso de bolsa de todos los donantes. Entonces, para equilibrar se utilizan artefactos livianos, pero que nos ayude con la pesada. Y entonces, la centrifugación se realiza, ¿no?, con eritrocitos centrifugados. Podemos obtenerlos a 5,000 revoluciones por minuto en un tiempo de 5 minutos. El concentrar plaquetas también, pero una vez que se ha separado el plasma con plaquetas suspendidas, entonces se centrifuga a alta velocidad y así se obtiene. En cambio, para obtener ese plasma rico en plaquetas tiene que ser a menor velocidad. El plasma libre da plancha una presión sobre la bolsa y va a ir desalojando en la parte superior el líquido, el plasma, y se va a ir por la tubuladura a la bolsa satélite. Y entonces tengo que frenar, ¿no?, de que siga pasando este contenido una vez que ya los eritrocitos están acá en la tubuladura, en la parte intermedia. Entonces ahí cortamos, sellamos y evitamos que eritrocitos pasen a la otra bolsa. Esa es una forma de separar a partir de la centrifugación o la decantación de células. La velocidad y tiempo de centrifugación determina la composición del componente deseado que vamos a obtener. Por tanto, debe establecerse
para cada centrifugación las condiciones óptimas de temperatura y tiempo. Entonces tenemos que, una vez que se saca de la centrífuga, retirar estas bolsas y colocarlo en el sistema de separación, que sería a través de estos desplasmatizadores. La bolsa principal se coloca en un sistema de extracción de plasma y las capas se van transfiriendo a las bolsas satélites. Y todo dentro de un sistema cerrado. En ningún momento debo abrir o romper o cortar estas tubuladuras si no se ha hecho la separación todavía. Actualmente ya no se realiza la transfusión de sangre completa total, por eso aquí está tachado. Ya no se utilizan las bolsas únicas, sino siempre por lo menos se utilizan bolsas dobles para separar eritrocitos y plasma, para separar más componentes, y así tenemos varios, ¿no? Hasta 5. En el caso de las bolsas cuádruples, por ejemplo, nos permite obtener glóbulos rojos, que generalmente tiene esta bolsa antes de colocar la sangre. La bolsa de extracción tiene anticoagulante y además vamos a ver también otro tema, que también tiene soluciones aditivas de componentes que van a permitir la nutrición de los eritrocitos para que tengan un tiempo de sobrevida más largo. En la segunda bolsa podemos obtener plaquetas, en la siguiente otra bolsa de transferencia para obtener plasma y así, ¿no? Las condiciones de almacenamiento en gran medida dependen, uno, de la temperatura. Hay que mantener cada componente a cierta temperatura mientras uno se congela, como vemos acá en el cuadro. Plasma fresco, congelado, crioprecipitado se congela, ¿no? Cuanto más baja la temperatura, mejor el tiempo de que se mantiene intacto este componente. Las plaquetas, en cambio, fíjense, tienen mayor temperatura, 21 a 22 grados para almacenamiento, y la sangre total y glóbulos rojos entre 1 y 6 grados. Requieren un control, monitoreo de todas las heladeras, los refrigeradores, todo lo que son nuestros equipos para mantener conservadas las bolsas, ¿no? Los componentes. Entonces es necesario tener alarmas para que en caso de que hay variación de temperatura o se apagó el equipo, no hay electricidad, tiene que haber un reporte de eso. Y actualmente ya se cuentan con, como todo se ha modernizado, hay heladeras, ya que incluso ustedes de su celular pueden verificar cómo están funcionando sus heladeras. Usted puede al día siguiente igual ver, imprimir un reporte con un flash memory, ver cómo ha estado funcionando las temperaturas a lo largo de todo el día, las 24 horas. Entonces ya estamos cada vez más modernos y más controlados en cuanto a temperaturas de almacenamiento. Estos refrigeradores, ¿no? Generalmente tienen esta parte visual para que el operador pueda extraer estas bolsas, ¿no? Pudiendo observarlas, ver en qué nivel está cada tipo de sangre y no necesite abrir primero y recién buscar, sino que desde afuera ya pueda observarlo, elegir qué gradilla va o qué recipiente va a buscar y abrir recién la compuerta y poder sacar el componente. Para el transporte también se debe respetar la temperatura, el tiempo que va a ser el de traslado, el envase o recipiente en el que se va a transportar. No puedo llevarlo yo en mi mano para llevarlo del banco de sangre a un hospital. Tiene que ser en recipientes resguardados con temperatura controlada. Monitoreo de la temperatura, mantener la cadena de frío. Y nos podemos dar cuenta que un poco oscila, un poco más, las temperaturas son rangos un poco más amplios que los de almacenamiento, porque se considera que en el transporte no siempre se puede ajustar igual que en un refrigerador o un congelador. Entonces, por eso es que se utilizan también, ¿cómo se llama esto? Refrigerantes, como ser el hielo seco, y en el caso de las plaquetas es importante mantener también en constante movimiento, tanto en el almacenamiento dentro del banco de sangre, en bandejas de separación y de movimiento, para que no se agreguen las plaquetas. Y luego en
el transporte también debe estarse manteniendo en movimiento esas bolsas de plaquetas. El concentrado de eritrocitos sencillos, es decir, los que normalmente se utilizan, los concentrados de glóbulos rojos, se obtienen a partir de separación de la parte plasmática a partir de una bolsa de sangre total mediante centrifugación o por sedimentación. O sea, yo la dejo a la bolsa, por ejemplo, en provincia. Yo no tengo centrifugadora grande. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerla a la bolsa una vez que se ha extraído y que vaya decantando, ¿no? Y que vayan cayendo los glóbulos rojos al fondo y se va el plasma arriba. En ese desplasmatizador voy a separar el plasma y voy a tener plasma y glóbulos rojos. La unidad contiene todos los eritrocitos de la unidad de sangre original. También tiene leucocitos, plaquetas, dependiendo si he utilizado centrifugadora o solamente han decantado los glóbulos rojos. Este concentrado de eritrocitos generalmente tiene un volumen de 280 ml, más menos 50, hay una variación dependiendo del hematocrito del paciente que se extrajo, pero si usted le hace un hematocrito, ¿no? Su volumen eritrocitario está entre 65 y 75%. Y una hemólisis baja, ¿no? De 0,8%, porque si tiene una hemólisis mayor, esto puede significar que los eritrocitos se han empezado a romper y esa sangre ya no debería ser transfundida, esos eritrocitos no deberían ser utilizados. Entonces hay que controlar también que no haya mucho rompimiento de glóbulos rojos. La conservación entre 2 y 4 grados centígrados durante 35 días. Entonces, por lo general se utiliza dentro de un mes máximo. Pero hay condiciones especiales como ser bebés recién nacidos y demás, que es mejor utilizar sangre recién extraída, sangre fresca. Aquí está, la sangre total se ha separado. Queda el concentrado de eritrocitos. En el desplasmatizador se va el plasma a otra bolsa satélite. Se hace un sellado con calor de la tubuladura. Y en otros casos también se pueden agregar otras soluciones a esta bolsa. Puede tener contenido de solución de adenina, cloruro de sodio y manitol, sacmanitol que se llama, que es para conservar más tiempo. Fíjense, en el anterior eran 35 días, aquí son 42 días. A la misma temperatura refrigerada, ¿no? Pero la ventaja de utilizar estas soluciones aditivas es que mantienen los eritrocitos por más tiempo, su nutrición, su ciclo de vida. También puede ser que pueda separar la capa leucoplaquetaria o leucocitaria en todo caso, donde voy a separar la parte de los leucocitos, ¿no? Y adicionar también incluso una solución nutriente para que estos eritrocitos a través de este filtro pasan los eritrocitos por este filtro y solamente así se separan los leucocitos para que los eritrocitos pasen al receptor sin leucocitos. ¿Cuál es la ventaja de separar los leucocitos? Los leucocitos tienen una desventaja al ingresar al receptor de que puede haber una reacción que se le llama injerto contra huésped. Esos leucocitos son hábiles, vienen de un donante que es inmunocompetente, va a ingresar a un receptor donde el receptor probablemente tenga deficiencias, ¿no? Generalmente son personas que tienen cáncer o tienen algún tipo de deficiencia inmunitaria, entonces pone en riesgo la vida del receptor cuando esta persona es inmunodeficiente. Y si pasan leucocitos a su sangre por la donación o por la transfusión, puede generarle problemas, ¿no? de reacciones, que vamos a ver un tema de reacciones transfusionales. Vamos a ver solamente la parte de separación de eritrocitos, todas las variedades, y después lo demás vamos a dejarlo para la siguiente clase, ¿sí? Estamos ya por terminar. Los concentrados de eritrocitos lavados, es que significa que los eritrocitos se separan y para evitar que ingrese al receptor plasma o partes proteicas del plasma, entonces se hace solución con solución salina
cloruro de sodio, que es un medio isotónico, se hacen los lavados de los glóbulos rojos. Entonces debe emplearse antes de las 6 horas después del lavado de glóbulos rojos. Porque en el lavado de glóbulos rojos, lamentablemente sí o sí va a haber una exposición hacia el medio ambiente de esos eritrocitos. Entonces es muy probable que se contaminen y hay que evitar eso. Y cuanto más tiempo pasa, eso hace que la proliferación bacteriana o de cualquier tipo de contaminante sea más rápida. Entonces, por ese motivo es que cuando se hace el lavado de glóbulos rojos porque queremos eliminar el plasma o eliminar los otros componentes y solo quedarnos con glóbulos rojos, entonces hay que hacerlo la transfusión inmediata. Solo se lava para colocarla o transfundirla. Los eritrocitos pobres en leucocitos se obtiene separando o eliminando la mayor cantidad de leucocitos utilizando un procedimiento que se llama eliminación del Buffy-Coat. ¿Y qué es el Buffy-Coat? Es la capa leucoplaquetaria, capa de leucocitos y plaquetas. Si vemos en un tubo, sería esta capa blanquecina, ¿sí? Entonces, esa parte se separa y solamente nos quedamos con eritrocitos libres de leucocitos. También existen los eritrocitos congelados. Si usted congela la sangre, una vez que se descongela, esa sangre ya no sirve porque se van a romper los glóbulos rojos. Si usted lo congela con su propio contenido, nada más. Pero sin embargo, si utilizamos soluciones crioprotectoras, como es el glicerol, agregando glicerol, entonces este puede ser extraído dentro de las 7 días después de la extracción de la bolsa de sangre, puede ser usando este glicerol en la bolsa y entonces puedo mantenerlo a menos 196 grados centígrados con nitrógeno líquido y así congelados guardarlo por más tiempo. Entonces, las variantes de este método permiten conservar los concentrados a menos 80 grados centígrados también, es decir, una temperatura no tan baja. Y antes de su utilización, los hematíes se descongelan, se lavan para eliminar el glicerol, que es el crioprotector, y se suspenden en solución salina isotónica. Y entonces, obviamente, hay que transfundirlos inmediatamente. ¿Cuál es la ventaja principal? Es que estos eritrocitos congelados se utilizan en casos de que personas que tienen un tipo especial de sangre, un tipo grupo sanguíneo raro, que vamos a ver en el tema de grupos sanguíneos raros, que hay personas que su sangre es muy, pero muy difícil de encontrar en la población, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea, o sea una autodonación, una donación autóloga, donde el donante va a donar su sangre y va a tenerlo guardado su sangre y se va a utilizar en él mismo en el tiempo, cuando lo necesite. Entonces, cuando tienen aloanticuerpos también, cuando ya tienen anticuerpos contra otros tipos de sangre, ahí se requiere utilizar su propia sangre para que sea transfundida en él mismo. Por eso se guarda sangre congelada. Y bueno, la siguiente clase explicamos un poco más sobre los anticuerpos, ¿sí? Y cómo se conservan los eritrocitos congelados y todo esto. ¿Preguntas? Por favor. Doctora, ¿qué era un crioprecipitado o qué contiene? El crioprecipitado básicamente es un concentrado de la parte de los factores de coagulación, las proteínas de coagulación, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene deficiencias de factores de coagulación, su sangre no está coagulando correctamente, por ejemplo, personas que están con coagulopatías, ¿no? En hospital, es recomendable que si tienen sangrado y demás, tienen que colocarse o transfundirse crioprecipitados porque tiene factores de coagulación. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? Doctora, en los bancos de sangre de nuestro país o de nuestro departamento, ¿contamos con esos equipos de aféresis?
En la actualidad, el banco de sangre por esta situación del COVID, si ustedes han escuchado las noticias, se lo citaba, ¿no? Para que a través de la plasmaféresis se obtenga plasma y entonces ese plasma se utilizaba en las personas que tenían gravedad mayor de muerte en hospitales en terapia intensiva por COVID. Entonces, para plasmaféresis principalmente sí se ha utilizado bastante, pero los otros tipos de equipos no se usa con mucha frecuencia y por lo tanto no se lo ha estado, no se los tiene todavía. Pero en lugares o países más cercanos, vecinos, Argentina, otros, Brasil, sí tienen equipos de aféresis para cada componente. Doctora, en la Caja Nacional de Salud de las 400 camas hay, ¿no? Plasmaféresis, sí. ¿Alguien más? Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, el siguiente miércoles, como les dije, 12 de abril, si no me equivoco, y vamos a todavía tener una clase más no presencial, sino virtual a las 19 horas para introducirlos en el tema de grupo sanguíneo y pruebas de al donante, pruebas de análisis al donante, para que así en la siguiente clase del 19 de abril, ya con la doctora Noemí Machuca, puedan hacer la clase práctica presencial, más nuestra auxiliar Marisol Olguera, ¿sí? Entonces, en esta semana, como recién van a abrir los laboratorios, vamos a presentar la solicitud de reactivos y todo eso, para que no tengamos ninguna deficiencia ni problemas de reactivos en fecha 19 de abril. ¿Está bien? Está bien, doctora. Sí, doctora. Entonces, el siguiente miércoles, horas 19, contenido de la guía práctica de laboratorio, por favor, no se olviden, tienen que ir a la fotocopiadora Carvajal, firmar una lista y adquirir la guía o si quieren también adicionalmente la parte de teoría, la primera parte. Obviamente tiene un costo, ya les he pasado por el grupo WhatsApp, todo eso, y entonces para la siguiente clase si ustedes pueden hacerme seguimiento a través de su texto guía, ¿sí? Hacerme preguntas también en base al texto guía, porque con ese material ustedes van a hacer su práctica el siguiente miércoles. Entonces les encargo, por favor, no se olviden asistir para adquirir la guía. Eso sería todo por hoy día. Me despido, que tengan buenas noches, buen fin de semana para todos. Gracias por su comprensión. Para los que recién han ingresado a las clases, es por una cuestión de salud que estoy dando la clase virtual de teoría y la parte práctica presencial con la doctora Noemí Machuca, quien me va a reemplazar en las clases prácticas. Eso sería todo. Que tengan buenas noches. Doctora, Gracias, disculpe, ¿sí? ese ¿Sí? enlace que nos enviaron va a ser permanente, ¿no? No sabría decirle porque como le explicaba que estoy con una situación de pagos y demás del Zoom, entonces no sabría decirle si quizás al empezar nuevamente el pago, probablemente cambie, ¿no? Todos mis links, no sé. Pero es a través del grupo WhatsApp que les paso toda la información, los links y todo eso. Está bien, doctora, gracias. Que tengan buenas noches y buen fin de semana para todos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.